Bueno, ahora sí. Hoy nos toca dar sociedades constituidas en el extranjero, sociedades offshore. Que como les decía recién antes de grabar, es una unidad interesante. Es una unidad interesante porque trata de la actuación, ¿sí?, extraterritorial de las sociedades. Apuntado desde la visión de la actuación de las sociedades extranjeras en nuestro, en nuestro derecho, en nuestro territorio. Y bueno, la primera parte de la clase le vamos a dedicar mayormente a ver un poco no, a ver los artículos 118 a 124, que son de la Ley General de Sociedades, que es donde habla la ley específicamente de las sociedades extranjeras. Y la segunda parte se la vamos a dedicar un poco más al fenómeno offshore, ¿sí?, a las sociedades offshore. Con lo cual vamos a ver esos artículos. ¿Cómo vamos a hacer para llenar 3 horas? No tengo ni idea, pero van a ver que vamos a llegar, ¿sí? Van a ver que los voy a sorprender. Bien, después leen los 6 artículos y dicen, ¿cómo tuvimos una clase de tanto tiempo y demás, ¿viste? ¿No? Y bueno, porque tomamos mate, ¿no? Porque si no, se podría hacer nada más. Mentira. Pero tiene que ver con la complejidad del tema. Bien. Primero, ¿qué es la nacionalidad? Todo aquel nacido dentro de un territorio determinado. ¿Cómo más lo pueden definir? Un atributo ¿Ustedes de la tienen personalidad. nacionalidad? ¿Cómo, Jonathan? Un atributo de la personalidad. El vínculo jurídico de una persona con el Estado. El vínculo El jurídico origen. con... Exactamente, por ahí un poco más, pero está bien, puede ser un atributo, porque no hay una persona humana que no tenga nacionalidad, ¿no? Por más que en el Código Civil y Comercial no la menciona como atributo específicamente, pero no importa. Pero sí, todas las personas humanas tenemos nacionalidad. ¿Por qué? Porque es el vínculo del Estado, ¿sí?, con una persona. Es ese vínculo particular del Estado con una persona, ¿sí? Y las sociedades, las personas jurídicas, ¿tienen nacionalidad? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. También tienen personalidad, si son personas... Perdón, Sí, nacionalidad quiero decir. ¿Tienen nacionalidad? Sí. Sí, tienen nacionalidad. ¿Por qué? Y muchas veces para el tema de amparar la ley que corresponde, el marco de ley que corresponde a esa sociedad. Y Porque cuáles son tiene- los tributos que tiene que pagar. Para su jurisdicción también. Porque tiene que constituir domicilio En concordancia en su registro, constituir domicilio y demás. Ahora vos, Porque- la nacionalidad. La nacionalidad. Héctor, te escuchamos medio mal, ¿eh? Porque La establece- nacionalidad, ¿sí? La nacionalidad. No quiero decirlo utilitarista, la pregunta, pero vamos a hacerla. ¿Para qué te sirve? Y la nacionalidad sirve para pedir la protección del Estado del cual yo soy argentino. Si tengo algún problema, por ejemplo, extranjero, pido la protección del Estado argentino para mi persona. Exactamente. Básicamente, en el extranjero, la nacionalidad lo que te da es protección. ¿Sí? Lo que te da es protección. Alguien, sí, saber el marco jurídico que te protege y obliga más o menos porque vos podés estar en Italia, ¿sí? Y el marco jurídico no es el argentino. Pero sí tenés un consulado y sí tenés una embajada que, bueno, no aplicaría en este caso. Pero básicamente es la protección, ¿no? Vos llevás el pasaporte y es la protección, ¿sí? Habilita la protección diplomática, sí, una serie de cosas. Muy bien, va un poco por ese lado. Ahora, las personas jurídicas. Las personas jurídicas. ¿No? Nos va a sorprender, profe, ¿no? No, yo no sorprendo a nadie. Imagínate que si yo sorprendo a alguien no estaría acá. Pero las personas jurídicas, los introduzco al debate, digo, ¿no? Eso sí, los voy a introducir al debate. Si tienen personalidad, serían acreedoras de protección diplomática. ¿Me explico?
¿Y cuál es el concepto de persona jurídica? ¿Qué habíamos dicho que es la persona jurídica? Una asociación entre personas humanas. Una asociación, pero básicamente en el fondo, ¿qué es una persona jurídica? ¿Sirve para algo o es como un bebé que nace, un bebé es una persona humana que nace y demás? ¿Es lo mismo? No, No. O sea, Es una herramienta. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Una construcción una herramienta jurídica. que nace de un contrato. ¿Que nace de un contrato o no? Porque hay algunos ya te puede decir a esta altura que la sociedad anónima unipersonal no nace de un contrato. Exactamente. Bien. Sí, ¿Se acuerdan? nace la manifestación de la voluntad unilateral. Pero es una herramienta, ¿no? Vamos mucho más. Vamos al primer minuto de la primera clase. Es una herramienta, ¿sí? Como herramienta, ¿necesitará o es acreedora de protección o la protección son de las personas humanas? ¿No? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿sí? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque de acá nacen las dos teorías que hay al respecto. Las negatorias y las afirmativas, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de teorías, como todo en derecho, dos tipos de teorías. Las afirmativas y las negatorias. Por si no te gusta una, te vas con la otra, ¿sí? Pero existen estas dos teorías que le otorgan, ¿sí? O bregan por el otorgamiento de nacionalidad a las sociedades o a las personas jurídicas, y las otras que dicen no tienen nacionalidad. No tienen nacionalidad. No tienen nacionalidad, ¿por qué? Porque son una herramienta. Vamos con las primeras. Las que le otorgan tienen que ver con esto, con la protección, ¿sí? Del Estado a determinadas empresas. A determinadas empresas. ¿Sí? A determinadas empresas. Y las que niegan, no es que niegan la protección. Lo que dicen es, y no es igual, acá una sociedad es una herramienta, viene a actuar, viene a ejercer el comercio. No es una persona humana. No es acreedora de protección diplomática. ¿Sí? No es acreedora de protección diplomática. Porque el fin tenido en miras es otro. El fin tenido en miras es otro. Evidentemente, está destinado a cumplirse. Sí, eso es la actuación extraterritorial. Yo voy contestando a veces lo que miro en el chat. No sé si eso sale a todos, ¿sí? Esa es la actuación extraterritorial, que es lo que vamos a estudiar. Pero una cosa es estudiar la actuación extraterritorial sustentando que tienen nacionalidad, y otra es estudiar la actuación extraterritorial sustentando que no tienen nacionalidad. ¿Me explico? Hay una variante importante ahí que tenemos que visualizar primero. Yo no hablo de correctas o incorrectas, ¿sí? Son dos teorías. Las que afirman son más propias de la preguerra, ¿sí? De la preguerra y del derecho continental europeo. Sí, sostienen las potencias, pero es más propia de las preguerras. Vos fíjate que esto se fue haciendo más laxa. En nuestro derecho se emplea la teoría Irigoyen, la teoría de Bernardo de Irigoyen. ¿Sí? Esta la estudiaron, me parece, en Internacional Privado, seguramente la tuvieron que haber estudiado, ¿sí? Que es el planteo de Bernardo de Irigoyen, que no es Lacalle nada más, ¿sí? No Hipólito, Bernardo de Irigoyen, como canciller, ante el Banco de Londres, ¿sí? Ahí lo que plantea Bernardo de Irigoyen es que el capital no tiene nacionalidad, que el capital no tiene nacionalidad, ¿sí? Porque en definitiva estamos hablando de empresas de capital, ¿no? Esa es la teoría que aborda y que sostiene la Argentina. Y de alguna manera, después, en la posguerra, atemperada o no, es una teoría
mayormente aceptada a nivel mundial. ¿Sí? Mayormente aceptada a nivel mundial. Esto nada tiene que ver con la, ¿cómo decirlo? Con la protección, pero no diplomática, o el incentivo, o el respaldo, mejor dicho, que determinados estados dan a sus propias empresas. ¿Me explico? ¿Sí? El incentivo, el respaldo, el trabajo en común entre el Estado y las empresas, como puede ser el ejemplo de Alemania, ¿sí? No implica adherir a la teoría afirmativa 100%, sino que a través de estos años fue evolucionando la cuestión hasta llegar al extremo que vamos a ver en la segunda hora de lo que se llamó la offshoreización o las sociedades offshore en lo que es la ola neoliberal, ¿sí? En lo que es la ola neoliberal. Aclarado esto, en el medio se encuentra lo que se llama la teoría del control económico, porque si vos te parás dentro de una postura negatoria, ¿sí? Bueno, no tienen nacionalidad, ¿sí? No hay protección diplomática, me interesa un bledo, quiénes son, quiénes no son, porque no tienen nacionalidad, entran. Y si te parás en las afirmativas, tienen nacionalidad, la protección diplomática, tenemos que saber quién es el Estado, no es el Estado, lo que fuere, ¿sí? Parecería que a estas alturas quedan como, a estas alturas no, a lo largo de toda la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, quedan como teorías un poco ya desfasadas, ¿sí? Que no satisfacen. Entonces, en el medio nació lo que es la teoría del control económico. La teoría del control económico. ¿Qué significa esto? Exactamente, tal cual. La teoría del control económico, ¿sí? Dice, mira, que tengan nacionalidad o que no tengan nacionalidad, es lo diplomático, no lo diplomático, va bien. Pero a mí, reconociéndole o no reconociéndole nacionalidad, lo que me interesa es saber qué hay atrás. ¿Quiénes son estos fulanos? ¿Me explico? ¿Cómo está compuesto el capital? ¿Sí? Hay una compañera aclaraba que esta es una teoría sobre todo de posguerra, ¿sí? O de preguerra, que tiene que ver con el control, que no se le meta el enemigo, ¿sí? En el país. ¿Me explico? El enemigo en el país disfrazado a través de una persona jurídica. Pero esta teoría del control económico es la que adopta de alguna manera ahora la Argentina, ¿sí? La que adopta de alguna manera ahora la Argentina. Hay 3 leyes claves, ¿sí? Que son, se las digo, 18.061, 18.875 y 21.382, que trata de las sociedades locales de capital extranjero, ¿sí? Con lo cual, si bien la Argentina se enrola en la doctrina Irigoyen, ¿sí? Que no tienen nacionalidad, sí adoptamos el tema del control económico. Es decir, no tienen, el número de leyes es 18.061, 18.875 y 21.382. ¿Qué quiere decir? Está bien, no tienen nacionalidad, ¿sí? Pero nos interesa saber quiénes son. Nos interesa saber quiénes están. Nos interesa. ¿Por qué? Porque tenemos que saber quién está atrás, ¿sí? Esto hace 60, 70, 80 años. Y de alguna manera la evolución va hacia eso. Ya no es pragmático, ni el mundo discute si tienen o no tienen nacionalidad. Después de la ola neoliberal, claro, la Primera Guerra, la Segunda también. Después de la época neoliberal, de la offshoreización, que después lo vamos a ver, y del intercambio frenético, ¿sí? De un mundo globalizado, 18.061, 18.875 y 21.382, ¿sí? Exactamente, que tiene que ver con la sociedad local de capital extranjero. Esas son las leyes. Ahora, sí hay un consenso en que
hay un abordaje desde el control económico. Es decir, ya ningún país actúa de manera tal que, o por lo menos la Argentina, ¿sí?, que da lo mismo que sea fulanito, que no sea fulanito, o saber o no saber. ¿Me explico? Entonces, esta es un poquito la evolución con el tema de la nacionalidad. Teorías negativas, teorías afirmativas, teoría de Bernardo de Irigoyen y teoría del control económico. ¿Va bien hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Bárbaro. Cuando hablamos de sociedad local de capital extranjero, la ley 21.382 lo define como aquellas sociedades que tienen el 49% del paquete accionario, ¿sí?, en poder extranjero, o que la dirección, el poder de dirección, los votos necesarios para conformar la voluntad social también está en manos extranjeras, ¿sí? De eso estamos hablando. Yo cuando hablamos de teorías y demás, hacerlo muy rígido, ¿sí?, es como que si ustedes después se preparan, bueno, es negatoria, blanco, negro, gris, y no, hay que entender que todos los temas del derecho está atravesado por la vida misma. En un mundo donde ahora yo puedo tener un alumno de Suecia, de hecho hasta el cuatrimestre pasado la doctora Bettina daba clase de Suecia, estaba allí, es como simplificárselos mucho. Por eso, cuando ustedes vayan al libro, estudien sin dejar de lado, ¿sí?, la vida misma, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos evolucionando nosotros? Porque el derecho evoluciona con nosotros, ¿me explico? ¿Sí? Si no hacemos historia, es otra carrera de historia. ¿Queda claro? ¿Sí? Hay que entenderlo desde esa perspectiva. ¿Sí? Bien, entonces, la Argentina, teoría de Bernardo de Irigoyen, pero también asume el control económico. Lo que sí, la Argentina no participa de las teorías afirmativas. Hoy por hoy casi nadie participa. Seguimos. Bueno, y entonces, aclarado esta introducción, ¿cómo es la actuación de las sociedades extranjeras, ¿sí?, en nuestro país? ¿Cómo es la actuación de las sociedades extranjeras en nuestro país? Y ahora vamos a compartir pantalla. Yo también sé hacer PowerPoints. Me dicen, cualquier cosa, destraban el micrófono y me avisan. ¿Sí? Esto está fenómeno, pero ¿cómo hago para...? Un segundito, Ahora sí me gusta. Bueno, sociedades extranjeras. Personas jurídicas privadas, dice ahí, cátedra doctor Daniel Balonas. Son, bueno, qué definición, ¿no? Son las personas jurídicas constituidas en el extranjero. Chao, un genio. Eso queda claro, ¿no? Estamos hablando de personas jurídicas que se constituyeron en el extranjero. En esta unidad estamos hablando de esos entes. ¿Y cuál es el principio? Ahí sí. Nosotros sostenemos, como país, que la existencia y la forma se rige por la ley del lugar de constitución. Voy a ir y volver, Esto es fundamental. Entender que la actuación de las sociedades extranjeras en cuanto a la existencia, si son personas jurídicas o no, y la forma, ¿sí?, la tipicidad, ¿qué son? ¿Qué son? Se rige por el lugar de constitución. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Esto se lo tienen que grabar porque es el principio fundamental, que es de reconocimiento, ¿sí?, a los estados extranjeros de la potestad de poder definir ellos qué son personas jurídicas y qué no son personas jurídicas. ¿Queda claro?
¿Lo podría repetir, doctor, por favor, si no le molesta? Sí, que la forma y la existencia y la forma de las personas jurídicas se rige por el lugar de constitución. Si viene una persona jurídica, una sociedad de Brasil, y me acreditan que son personas jurídicas en Brasil, y que el estatuto este fue aprobado por la autoridad de Brasil, o que es persona jurídica en Brasil, yo no puedo discutirlo. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Perfecto, ¿Cómo? doctor. Es eso. ¿Va Que bien? para inscribirse dale. acá necesitaría sí o sí el estatuto. Bueno, pará porque recién empezamos la clase, ¿eh? Pará porque recién empezamos la clase. Sí. Hay bastante para hacer. ¿Qué pasa si se contrapone con la norma? En cuanto a la forma y a la existencia no se puede contraponer, porque no nos corresponde a nosotros. ¿Me explico? Acá puede venir una sociedad de tipo desconocido, que ahora lo vamos a ver, y no corresponde desconocerla. ¿Se entiende? Por esto dice que se rige en el lugar donde se constituyó. Tal cual, porque la persona jurídica, ¿qué es? Es una herramienta. Si un Estado en el lugar de constitución considera que tal forma y existencia es así, será así. Nosotros no podemos cuestionarlo. ¿Se entiende? Como tampoco pueden cuestionar las nuestras. ¿Me explico? Sí, porque no reconocemos la nacionalidad, entonces por lo tanto tampoco nos pueden exigir lo mismo. Por supuesto, acá no se trata de nacionalidad o no, ya superamos eso, pero está bien el razonamiento. Es decir, no es que presentan un pasaporte, nosotros lo que decimos es exactamente, la sociedad constituida en el extranjero, si es persona jurídica o no es persona jurídica, lo define el país en donde se constituyó. ¿Se comprende? Donde se inscribió. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Dónde se constituyó? Porque ustedes me podrán decir, una sociedad de hecho irregular extranjera, ¿qué pasa? Y la verdad que nunca lo vi. Pero en teoría se puede dar. Bueno, hablamos de constitución. Hablamos de constitución. ¿Queda claro? ¿Sí? La existencia y la forma se rige por el lugar de constitución. A nosotros no nos corresponde cuestionarlo. ¿Entendido esto? Sí, ¿entendido? Sí, doctor. Bárbaro. Sí. Ahora seguimos. Sí. ¿Qué, Marcela? Es incuestionable la forma y la existencia, se da por entendido el lugar que se constituyó. Si no tiene problema ya, nosotros Obviamente, no nosotros no lo podemos, ¿sí? Y si hay un tipo que realiza una actividad que en nuestro país es actividad prohibida, pará. Ahí va, no. Ahí vamos, ¿sí? Actividad prohibida en razón del tipo, decís. Claro, lo que pasa es que el tipo social es impuesto para las sociedades argentinas. Tendrá que pasar, probablemente, la autoridad de Contralor, que no es la IGJ, ¿sí? Porque generalmente estos ejemplos se dan con actividades reguladas, como por ejemplo la bancaria, ¿sí? Aprobará o desaprobará, pero es otra cosa. No le podés cuestionar la existencia, ¿me explico? Ni la existencia, ni la forma. ¿Cómo? Pero si el objeto social es ilícito, pero en nuestro país es ilícito, pero en el país de origen es lícito. Eso es otra cosa. Sí. El de objeto ilícito es otra cosa, ¿sí? Lo que sucede es que normalmente... La forma y la existencia es legal, es raro, eso es lo que no puedo objetar. Claro, pero en la forma entra el objeto, también es cierto lo que dice. Claro. Es raro ver eso, ¿me explico? No se inscribirá. ¿Se entiende? Para actuar, porque hay distintos tipos de actuación, ¿sí? Distintos tipos de actuación. Lo que no, el objeto de la actividad tampoco, porque esa es la forma.
Pero aparte, para actuar, ¿Me doctor, explico? necesita primero pasar por lo que es la autoridad o sea, para la autorización para que actúe, o sea, sería en una etapa posterior a reconocer o no la No, existencia. ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a ver eso. Que tenga un objeto ilícito para nuestro país, por supuesto que, y ahí interviene todo el poder de policía del Estado. Pero no pasa por el objeto ilícito en sí, porque es un supuesto un poco raro. Otra cosa es objeto prohibido, preguntaban dos cosas distintas. Acá no pueden, y vamos a repasar un poquito. Sociedad de objeto prohibido no es sociedad de objeto ilícito, Ojo. ¿Se acuerdan de eso, no? Eso tengan cuidado. Evidentemente, el objeto ilícito, ahora vamos a ver los distintos grados de actuación, porque hay un grado de actuación que no requiere registro. ¿Sí? Que no requiere registro. Pero es raro. Lo que sí, si hay un objeto ilícito, evidentemente, el poder de policía del Estado actúa. Ahora, las del objeto prohibido tiene que ver con las actividades con los entes que regulan la actividad. Porque vos tenés un objeto prohibido en razón del tipo. ¿Se entiende? El tipo no se puede discutir. Un tipo desconocido, externo, podría tranquilamente estar. Son dos teorías, una admite y la otra niega. ¿El qué? Perdón, ahí Raúl me perdí. Hay dos teorías, una que admite la nacionalidad y la otra teoría es la que está negando la negatoria, sí, nacionalidad. la negatoria, sí, dos teorías, perdón, volvimos al principio. Bien, ¿comprendido hasta acá? Ahora seguimos, a ver si aclaramos. Este principio quedó claro, ¿no? La existencia y la forma se rige por el lugar de constitución. Vos no podés, como Estado, cuestionarlo. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer en nuestro país? Y ahí se va a ir aclarando un poco más. Hay 4 cosas que pueden hacer las sociedades extranjeras en nuestro país. Una son actos aislados, otra es ejercicio habitual, otra es constituir sociedad y otra es ser emplazada en juicio. ¿Me explico? Son 4... ¿El 118 es este, Doc? ¿Cómo? ¿Marcela? Este es el 118 de nuestra 118, ley, ¿no? 122, 123 y 123, sí. Es 118, 122 y 123. Estas son las 4 cosas que puede hacer una sociedad extranjera. Actos aislados, ejercicio habitual, constituir sociedad o ser emplazada en juicio. ¿Sí? Esto es lo que prevé la Ley General de Sociedades. Desde ya que la última de ser emplazada en juicio, no es que una sociedad extranjera viene acá para ser emplazada en juicio, me explico, a consecuencia de lo otro. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Queda claro, ¿no? El último de ser emplazada en juicio es a consecuencia del otro. Ninguna sociedad va a venir para que la emplacen en juicio. ¿Comprendido, no? ¿Alguno que diga sí o no? Sí, doctor. Bárbaro. Bien, alguno que levante la voz. Sí. No, doctor, yo no lo entendí, ¿me puede explicar? Claro. Estas son las 4 formas de actuación de una sociedad extranjera. Actos aislados, 118 en adelante estamos hablando, Actos aislados, ejercicio habitual, constituir sociedad o ser emplazada en juicio. Lo que digo es, el emplazamiento en juicio es a propósito de las otras actividades que pueden realizar. Por un acto aislado, o por ejercicio habitual, o por haber constituido sociedad. Emplazado en juicio es notificarlo en juicio, estar en juicio. ¿Me explico? Que se le notifique el juicio. Que se le notifique un proceso judicial. ¿Comprendido esto? Entendido. Bárbaro. Seguimos. ¿Qué es acto aislado? Vamos a ver cada una de las cosas. ¿Les parece bien? Lo primero que tenemos que entender que el acto aislado es un concepto restringido. ¿Por qué? Porque para efectuar un acto aislado, ¿sí? Porque para efectuar un acto aislado no se requiere ninguna inscripción, no se requiere absolutamente nada. ¿Me explico? La sociedad viene a la Argentina, efectúa el acto aislado, ¿sí? Y continúa su vida. Para el acto aislado
es para lo único que no se requiere ningún recaudo. ¿Sí? Acredita que es ¿Y un sociedad acto aislado extranjera. qué sería? ¿Cómo? Un acto aislado, por ejemplo. Ahora vamos. Ok. Ahora vamos, no sean ansiosos. Acto aislado. Primero se entendió lo que quise decir, es decir, para que una sociedad extranjera realice un acto aislado no se requiere ningún recaudo específico, más allá de que pruebe, ¿sí?, de que se constituyó en su país de origen, ¿sí?, de que la existencia y la forma en su país de origen. ¿Eso quedó claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. ¿Qué es el concepto de acto aislado? Un concepto restringido, por empezar. Un concepto restringido, ¿sí? Con lo cual ahí ya les doy la pauta. ¿Y a qué se lo llama? A lo segundo, actos desprovistos de permanencia y que se caracterizan por lo esporádico o accidental. Es un acto desprovisto de permanencia y que se caracterizan por lo esporádico y accidental. ¿Sí? Y ahí les hago una pregunta. La compra de un inmueble tiene una sociedad, no sé, el país que más le guste o el que menos le guste, una sociedad española, y compra un inmueble, ¿sí?, un departamentito, y listo. Y lo mantiene, ni lo alquila, no hace nada. ¿Qué será eso? Y un acto desprovisto de permanencia, no. A ver, ¿por qué? Porque si lo compra la persona jurídica va a estar registrado en el registro del inmueble, va a pagar renta, va a tributar. Exactamente. En algún momento se sostuvo que eso es un acto aislado, ¿sí? Porque en realidad incluso puede no tener nada que ver con su objeto social. Pero incluso la compra de algún bien no es un acto aislado, se considera. ¿Por qué? Porque porque tiene permanencia. ¿Sí? Un poco lo que dijo ahí Gonzalo. Requiere de, ¿cómo se llama? Requiere de permanencia, Estar ¿sí? activo en tributar. Exactamente, requiere de actos que lo exceden. Cuando dicen un ejemplo, la verdad que es algo medio difícil. ¿Sabes por qué? Porque prácticamente el acto aislado se reduce a la nada misma. Uno, se le ocurre... Puede ser, por ejemplo, una empresa que venga y compre el pase a un jugador. Pero eso lo puedes comprar sin venir acá. ¿Se entiende? Porque eso tiene que ver con las contrataciones, con el contrato. ¿Me explico? Esos ya son contratos internacionales. ¿Se entiende? No, tenés... Pero, por ejemplo, puede ser, no sé, tenés que dar una conferencia, ¿sí? Tiene que dar una conferencia y acá hay que alquilar noches de hotel, pero acá hay que alquilarla. Eso no es internacional, porque tenés que alquilar, ¿se entiende? Bueno, esos son actos desprovistos de permanencia. ¿Sí? Son esporádicos, son accidentales. ¿Sí? Pero están limitados económicamente a la nada misma. Son actos que no tienen relevancia, ¿cómo se llama? En el tiempo, y ni tampoco tienen relevancia económica. Me podrán decir, y vienen los directivos de una empresa a captar clientes y hacen no sé, un curso de un fin de semana. Y capaz que tienen que alquilar un salón un fin de semana. Y capaz que eso es acto aislado. Tal vez sea acto aislado. ¿Sí? Una empresa que viene a hacer un estudio de mercado, por ejemplo. Un estudio de mercado. Lo que pasa es que ahí tenemos que diferenciar lo que son los contratos internacionales, porque vos el estudio de mercado se lo contratás a una empresa de acá. ¿Se entiende? Con la actuación del acto acá que estás realizando. ¿Me explico? ¿Sí? Alquilar un inmueble. ¿Sí? Alquilás un saloncito. Lo que sí, el concepto de acto aislado se restringió a la nada misma. ¿Se entiende? Profe,
Sí. Una pregunta. En relación a los 4 ítems que dio anterior, el emplazamiento de juicio, ¿cómo sería el acto aislado en ese caso? Ahí va. Confíen en que preparé la clase, ¿sí? Confíen en que preparé la clase. Ahí va. Ahora vamos. ¿Sí, Marcela? Pero está buena la pregunta. Seguimos. Ejercicio habitual. Ejercicio habitual. Actos comprendidos en su objeto social, ¿sí? Establecer sucursal, ¿a qué se llama ejercicio habitual? Perdón, ¿no? A realizar actos comprendidos en su objeto social, acá en el país. Establecer sucursal, asiento o representación permanente. Lo último 3 está tomado como sinónimo, ¿sí? Los últimos 3 están tomados prácticamente como sinónimos. A esto se llama ejercicio habitual. Hacemos un paréntesis, ¿sí? Porque quiero enseñarles la diferencia entre sucursal y filial. Estamos por la segunda parte de, perdón, por la segunda parte no, por el segundo supuesto de actuación. La sucursal, sí, escucho. ¿Puedo hacer una consulta? Porque justo estaba tomando nota Sí. y no llegué a escuchar. Entonces, la compra de un inmueble no Sí. llega a ser un acto aislado. No, por supuesto que no. No, dijimos que no. Gracias. La sucursal como tal no tiene personería jurídica, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener claro. No tienen personería jurídica. Es como abrir un frente de representación, ¿sí? Una sociedad que abre un frente de representación. Y por eso el artículo 118, si es sucursal, requiere de otorgar capital. ¿Se entiende? De otorgar capital, ¿sí? La sucursal está desprovista, o la representación, que puede establecer una sociedad extranjera acá, está desprovista de personalidad jurídica. La sucursal, al no tener personalidad propia, es la misma casa matriz que está, ¿sí? Ahora, al ser sucursal, requiere de capital. Por eso en el artículo 118, a lo último dice si se trata de una sucursal, se determina además el capital que debe asignarse, ¿sí? Porque es la actuación acá, pero bajo la forma de sucursal, ¿sí? O representación. La filial tiene personalidad jurídica. Esa es la gran diferencia. Y es en general la sociedad argentina cuyo capital está formado por la participación de una sociedad extranjera. Esto no entra en el 118, la filial, sino que es más parecido a la posibilidad de constituir sociedad. ¿Se entiende? Ustedes fíjense que el 118 no habla de filial, ¿sí? Pero les aclaro la diferencia, porque a veces se confunde. La sucursal no tiene personalidad jurídica y la filial sí. ¿Queda claro? Y en general es una sociedad constituida acá donde la extranjera participa. ¿Comprendido esto? ¿Sí? ¿Queda claro? Incluso podría ser una sociedad anónima unipersonal. ¿Se entiende? Como el Banco Galicia. ¿Vamos bien hasta acá, gente? Yo sí. Bien, con que uno diga sí. Yo le tengo que poner un ejemplo para eso, porque trabajé 10 años en Carrefour Argentina. Lo escuchamos. Y bueno, sí o sí el capital era de IN, todos los juicios contra IN, acá en Argentina. Su casa matriz está en Francia. La filial argentina era controlada por el grupo francés que viajaba cada 6 meses a ver todo ese movimiento. Yo trabajé en el momento que Carrefour se había quedado con los X. Cuando X funde, Carrefour lo recupera y pasa la expansión de lo que es hoy todo Express. Claro. Negocio Express de cercanía. Perfecto. Estamos hablando de eso, pero el 118 no habla de filial, ¿sí? No. Acuérdense de eso. Esto es, ahora lo vamos a ver a continuación, es más parecido a la constitución de sociedad argentina por una sociedad extranjera. ¿Queda claro? Sí, está claro. Perfecto. Seguimos, ¿sí?
¿Ustedes me ven ahí o no me ven? A mí no, ¿no? Sí, lo vemos, doctor. Sí, doctor. Ah, entonces hay que cuidarse. Bueno, uno no puede hacer... No, está bien. Seguimos entonces. ¿Qué se requiere para el ejercicio habitual? ¿Qué se requiere para el ejercicio habitual? Primero, acreditar la existencia de la sociedad, la cual no se puede cuestionar. Cuadrito de arriba. ¿Cómo? ¿Cómo? Profe, calculo que fue un micrófono abierto. Tenía el micrófono abierto. Profe, Acreditar ¿se la existencia de la acredita sociedad. frente al registro? Sí, claro. Acreditarlo frente- Claro. Saliendo de actos aislados, todos los otros supuestos requieren registración, pero la registración va a ser distinta en cada supuesto. ¿Comprendido? ¿Sí? El ejercicio habitual, acreditar la existencia de la sociedad en el registro. Fijar domicilio en la República. ¿Vamos bien? Publicación. Se tiene que publicar. Inscripción, cuando esto va unido a la acreditación, ¿no? De la existencia, porque la publicación para la inscripción. Justificar la decisión, ¿para qué venís? ¿Sí? ¿Por qué venís? Y designar persona a cuyo cargo está la representación. Acuérdense que estamos hablando de sucursales, representación permanente, ¿sí? ¿Queda claro esto? Sí. Bien, seguimos entonces. Ahora pasamos a constitución de sociedad. Es decir, cuando la sociedad viene, pero a constituir otra sociedad. ¿Comprendido? Ahí lo único que tiene que hacer es acreditar que la sociedad se ha constituido según las leyes del país, lo mismo que lo otro, y designar representante. ¿Se entiende? ¿Sí? Y ahí les anoté un fallo de la IGJ con esta empresa, que es de marzo de este año, ¿sí? ¿Dónde? ¿Lo visualizan el fallo? ¿Sí, ahí abajo? Sí, está abajo, sí. Y ahí pongo identificar al socio, pero no controlarlo como agente activo del tráfico mercantil. Y ahí me permito, volvemos todos a la clase. El control que ejerce la IGJ en el marco de los actos habituales, ¿sí? Del punto anterior, es distinto al control y a los requisitos de actuación que se solicitan para la constitución de la sociedad, para constituir sociedad acá en el país. ¿Se entiende esto? Una cosa es que venga acá, habla una sucursal, hola, soy fulanito, me inscribo, le quiero abrir un negocio de venta de ropa directa, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Y otra cosa es que vengo acá, pero para constituir una sociedad argentina, inclusive como una sociedad anónima unipersonal, o inclusive, ¿sí? Como, con otra persona de acá, no importa. Pero evidentemente tiene que tener trascendencia. Son dos supuestos distintos. El control de la IGJ, en el caso del 118 de actos habituales, es más profundo que el control y los requisitos ejercidos solamente para la sociedad que viene a participar o a constituir. La ley dice constitución de sociedad, pero la doctrina, la práctica y demás habla que esto se aplica para constituir o para tomar participación de una sociedad ya constituida. ¿Comprendido esto? ¿Sí? Sí. Entonces son dos tipos de controles y requisitos distintos. Quien viene a constituir nada más ejerce el tráfico comercial, pero a través de otra sociedad, que si es una sociedad argentina, tiene ya el control de cualquier otra sociedad. ¿Se entiende esto? Y lo único que va a interesar es identificar como a los socios, como a cualquiera. ¿Comprendido? En cambio, la actuación del 118 de actos habituales es otro tipo de control, porque es la sociedad la que viene a través de una representación permanente, una sucursal, a actuar. Y por eso la inscripción, por eso la publicación, ¿sí? Quiénes son,
asignar capital a la sucursal, si se trata de sucursal. Se va entendiendo, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Qué pasó en ese fallo? En ese fallo, una sociedad extranjera constituyó una sociedad local. Esa sociedad extranjera se prestó para ciertos manejos que fue denunciado por la esposa de uno de los socios o algo por el estilo, no recuerdo bien el supuesto. La idea era que esta señora denunció esas irregularidades de la sociedad extranjera a la IGJ, y la IGJ quiso ejercer el poder de policía en el funcionamiento de esa sociedad que vino solamente a conformar la sociedad local. ¿Se entiende? La sociedad lo apeló a la Cámara y la Cámara dijo, está todo muy bien lo que dice la IGJ, pero no hay una interpretación extensiva. El supuesto de constituir sociedad, ¿sí?, que es el artículo 123, es distinto al 128. Perdón, al 118, ¿sí?, de actos habituales. Y entre otras cosas hace un lindo análisis el fallo de por qué es así. Porque en realidad la IGJ ya controla la sociedad local. ¿Se entiende esto? ¿Se comprende? ¿Sí? Ese fallo está muy bueno que lo lean. Son pocas páginas, se baja de internet, está ahí en todos lados. Y es de marzo. Y está muy bueno que lo puedan leer. Doctor, Sigo. disculpe, ¿cuál es el fallo? No llegué a copiarlo. Es IGJ contra Berignay. Ahí lo veo, ahí lo puedo visualizar. ¿Lo ves? Gracias. ¿Sí? Tiene más nombres, pero es Textilwerke, GmbH. Bueno, el expediente es, pero no lo buscas por expediente. Vos googleás Ya lo IGJ. subí al grupo, profe. ¿Y cómo? Ya lo subí al grupo. Ah, espectacular. Que no sabía que tenía secretaria. Qué bueno. El año pasado dábamos clase de A2, entonces siempre nos complementábamos. Qué bueno es eso, escuchar a alguien. Muchas gracias. Seguimos entonces. Mira que el sueldo no lo comparto, pero esto es por amor al arte. Muy bien. Gracias, Marcela. Seguimos. Emplazamiento en juicio, Marcela, ahí va. Ahí contestamos. Ahí vieron los dos tipos de actuación básicos, actos aislados y ejercicio habitual. ¿Sí? Para actos aislados, cuando ese juicio tiene que ver con algún acto aislado, en la persona del apoderado, porque el acto aislado se hace solo por apoderado. No tiene permanencia. ¿Me explico? ¿Sí? Y cuando se trata de ejercicio habitual, en la persona del representante. Recuerden que cuando es ejercicio habitual hay que declarar quién va a representar a esa representación, valga la redundancia, o a esa sucursal, o al asiento que hayan tenido, que hayan puesto. Seguimos. Contestado esto se entiende. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, Macarena. No, que sí, era una afirmación que se entendía. Ah, fenómeno, espectacular, espectacular. Seguimos. Ahora hay otro supuesto que es la sociedad en fraude a la ley, que es el artículo 124. Esto presten especial atención, porque esta es una forma anómala de actuación de las sociedades extranjeras. ¿Sí? Es una sociedad extranjera que tiene su sede en la Argentina, o es una sociedad extranjera que su objeto principal se consuma en la Argentina. Esto los rememora, y les hago la aclaración, no es una sociedad offshore. Se le parece, pero no es una sociedad offshore. Sí tengo que decir, y la otra hora lo vamos a ver con más profundidad, que hasta el 2003, respecto a todo el fenómeno de las actuaciones offshore, la Argentina lo único que tenía era el 124 y sobre lo que se escribió del 124, que es esto, la sociedad en fraude a la ley. ¿Sí?
No había ninguna legislación ni normativa específica para el fenómeno offshore. Pero esta previsión no hace referencia a la sociedad offshore, que ahora actualmente está hiperregulada, ¿sí? Y bueno, ya desde el 2003 tenemos 17, 18 años ya de regulaciones que van evolucionando. El ejemplo que nos gusta dar a nosotros es el grupo de amigos de Chile, ¿sí? De Santiago, que conforman una sociedad, pero explotan un restaurante solamente en la ciudad de Mendoza. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Sí? Digo esto porque están pegados, son 3 horas, 3 horas de viaje en verano. Pensemos en eso, ¿sí? Pensemos en eso. Una sociedad extranjera que tiene su sede en la Argentina, que su objeto principal se consuma en la Argentina. Se consuma, ahí puse consume, pero es consuma en la Argentina, ¿sí? Y no es sociedad offshore. ¿Cuál es la solución que da la ley? Y que se considera sociedad local en cuanto a la formalidad de constitución, reforma y contralor. Es rígida y dura la ley, ¿sí? Nosotros admitimos la actuación extranjera, ¿sí? Nosotros admitimos perdona, me quiero ir de... Ahí está. Nosotros admitimos la sociedad extranjera, pero de aquella sociedad que desarrolla su objeto en el extranjero y viene acá también a desarrollarlo. Pero cuando esto no se da, lo que decimos es, en ese caso, incluso las cuestiones de constitución y formalidad se van a tomar como una sociedad argentina. Venga y regularícese. ¿Se comprende? ¿Sí? Venga y constitúyase como corresponde. ¿Sí? Esto es la sociedad en fraude a la ley. Es decir, o a este grupo de amigos le cabe constituir sociedad local, ¿sí? O una sucursal o asiento y demás, ¿sí? Pero no podés venir acá a desarrollar tu objeto cuando en tu país no lo desarrollás. En la otra hora se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con el concepto de offshore, pero no es offshore. No estamos hablando de nada animosamente mal. Tranquilamente podría ser un grupo de amigos de Asunción que pasan a Clorinda. ¿Se entiende? ¿Me explico? Siempre y cuando no desarrollen el objeto principal en su lugar de constitución y lo desarrollen en el... Claro, tiene que tener la sede, pero no me quiero adelantar a la otra hora, pero tengan el concepto de que el 124 no estamos refiriéndonos a las offshore. Antes del 2003 sí, era lo único que teníamos también para las offshore, porque las offshore son parecidas. Pero tenemos una connotación negativa de las offshore, ¿sí? Que ahora en la otra hora lo vamos a ver. Y acá no necesariamente estamos hablando de algo negativo. ¿Me explico? ¿Cuál es el fraude a la ley? Y el fraude a la ley es que la sociedad extranjera, ¿sí? Si vos te constituís en Chile, ¿sí? La constitución y la forma se rige por la ley chilena. Pero ¿para qué te constituís en Chile si en Chile no haces nada? Ahí está el fraude. La constitución es al solo efecto de evadir la Ley General de Sociedades de acá. ¿Queda claro? Ese fraude a la ley puede no causar daño a nadie, ¿eh? Ojo. ¿Comprendido? Sí, simplemente facilitarle la constitución. Sí, o simplemente los chilenos que quieren pasar a Mendoza y constituyámoslo acá, si nos queda más cerca. Si vivimos acá. ¿Queda claro? Por eso es que no le quiero dar una connotación negativa al 124 para poderlo entender. Porque después vamos a ver todo el tema de offshore la clase que viene, no, dentro de unos minutos. ¿Sí? Ahora, el fraude a la ley tiene una connotación negativa, obviamente, porque hasta el 2003 este era el único artículo que trataba sobre sociedades extranjeras con un espíritu no tan santo. ¿Comprendido? Era exigua. ¿Se entiende? ¿Queda claro? El ejemplo que doy, digo, para el fraude a la ley es esto, ¿no? Me constituyo en un país
que nada tengo que ver. Pero no porque está prohibido, me constituyo, sí. Entonces la ley argentina que dice, está bien, pero si venís a desarrollar acá la cosa, exclusivamente acá ya está. Ahora, si este grupo de amigos tuviere un bar en Santiago y otro bar en Mendoza, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Sí, la evasión impositiva y demás, etcétera, etcétera, va, pero no quiero analizarlo desde ese punto de vista, el 124, porque la offshore la vamos a ver después. ¿Comprendido? Desde ya que en fraude a la ley siempre hay un perjuicio. Pero aún en este caso, donde los que lo constituyen son chilenos, no es un argentino que se fue a Chile, ¿me explico? ¿Se entiende esto? No es un argentino que se fue a Chile. Digo, para pintarles un ejemplo de bonanza, ¿sí? Para ver cómo aplica y el sentido. Si comprendemos esto, después sociedades offshore se le va a hacer muy fácil. ¿Sí? No estamos hablando de piratas, no estamos hablando de nada. ¿Comprendido? Ahora, aplica también para aquellos que quieren tener otra cuestión, un argentino que se fue allá a constituirla, sí, también aplica. Pero ahí ya es un poco más rebuscada. ¿Se entiende? El ejemplo ya le damos la connotación negativa, que corresponde. ¿Sí? Pero aplica para ambos. ¿Queda claro esto? Sí, profe, una duda por ahí puede ser media burda, pero... No, burda no hay dudas. En el ejemplo que dio usted, ¿cómo sería? O sea, ¿qué figura debería adoptar ese grupo de amigos para que sea correcta? Una sociedad local, porque va a ser constituida, es decir, es en fraude a la ley, entonces te traemos para acá. ¿Sí? Es en el único supuesto donde no te reconozco. Es para evitar, por ejemplo, cargas impositivas, que lo que hacen las sociedades. Ahora vamos a ver, porque las cargas, sí, pero, insisto, ustedes le buscan la beta, que está muy bien, ¿sí? Ilegal. La beta de la ilegalidad. Yo te doy este ejemplo más sano, más sencillo. ¿Comprendido? En donde también aplica. El ciudadano paraguayo que está en Paraguay, conforma su sociedad, pero explota el barcito enfrente. ¿Se entiende? Bueno, aplica acá también. Una pregunta. Un minuto, Marcela, un segundo nada más. ¿Comprendido esto, Iván? Analizarlo de esta manera te va a ser más fácil, porque después cuando tengas que analizar situaciones de ilegalidad, salen solas. ¿Sí? Ah, claro. Y ahora, en la otra hora vamos a ver las offshore, que ahí sí tenemos mucho para conversar. Pero acá no estamos hablando de eso. No estamos hablando ni siquiera de eso. Lo que sí insisto, esto era lo único que teníamos hasta el 2003, para cualquier tipo de actuación extranjera que no sea tan santa. Era un poco exiguo, para los fenómenos que ya se daban hace 40 años atrás. ¿Comprendido hasta acá? Espera que estaba Marcela y después vos, Bianchini. Mili Bianchini dice ahí. Yo leo lo que dice. Marcela. Profe, este instituto, así como está, ¿permite subsanarlo en caso de que se inscriba de manera... Y lo que pasa es que para subsanarlo es difícil, porque tienen que acreditar actividad ya. Y en caso que haya, por ejemplo, qué sé yo... O tendrían que constituir sociedad acá. ¿Me explico? Digo, el tema del fraude a la ley es tajante. La solución es esa. Obviamente pueden, no es subsanarlo. Dicen, bueno, retrocedo, chao, me voy y vengo de otra manera. ¿Se comprende? Pero el fraude a la ley no se subsana. ¿Sí? Aún siendo bondadosa la situación. Aún no teniendo otros tipos de intenciones. No, lo de la IGJ es que ustedes tienen que diferenciar la situación de ejercicio habitual, la situación de constituir sociedades y de constituir sociedades acá. Son dos tipos de requisitos que se exigen y dos tipos de controles distintos.
La sociedad que ejerce acá sus actos habituales, la IGJ tiene un poder de mayor control. Aquella que viene a constituir otra sociedad, solamente viene a constituir otra sociedad y es un socio más de una sociedad local. La IGJ vigila y ejerce su control a través de la sociedad que constituyó acá. ¿Comprendido? A eso me refería. Perdón, yo estoy respondiendo lo que va saliendo en el chat, yo creo que todos lo ven, ¿sí? Seguimos un poco más, ¿sí? Profesor, ¿le hago una pregunta antes Sí. de que siga? Sí. Sí, a ver si, para ver si me quedó claro. Entonces, si la sociedad tiene la sede en Argentina o si consume su objeto principal en Argentina, se considera una sociedad local, ¿correcto? Infrauda la ley. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Esto Porque para en su evitar lugar de origen no tiene ni la sede ni actividad. Claro. Esto es diferente a ejercer, sería ejercicio habitual. El ejercicio habitual vos acá lo ejercés porque ya lo ejercés en tu lugar. Ah, esa es la diferencia. Ahí está. Claro, claro. Ahí está. Si no, entre los países nos constituiríamos sociedades para ejercer en otros países, que tiene mucho que ver con la fraude opción. por todos lados. Claro, sí, yo me constituyo acá, pero te pongo el restaurante en Río de Janeiro. Ahí está, ahí me quedo más Esto es claro. fraude a la Muchas ley. gracias. ¿Se entiende? Claro, sí. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora, si yo tengo mi restaurante acá y hablo una sucursal en Río de Janeiro, es otra cosa. A la inversa te estoy hablando, ¿no? Desconozco la ley brasilera, pero ¿sí? Doctor. Sí, me quedó clarísimo, gracias. Ah, Bianchini. Perdón. No, yo. Entonces, fraude a la ley podría ser, en principio, en realidad, estaría defraudando la jurisdicción. Claro. Porque no puede elegir la ley que se le aplica. Tiene que, Las sociedades extranjeras, en cuanto a la constitución y forma, se rige por el lugar de qué. ¿De dónde, dijimos? De donde se constituye, obviamente. Ahora, si te constituís en un lugar donde no tenés actividad, no tenés sede, ¿para qué te constituiste? Por eso, Ahí está. por eso. ¿Comprendido? Perfecto. Sí, perfecto. Evadís el control de constitución y formalidad que la Argentina tiene que hacer sobre alguna acá. Eso lo podés hacer solo si en tu lugar de origen tenés la sede y la actividad. Entonces vos venís acá como sociedad que quiere constituir otra sociedad o como sociedad que quiere ejercer actos habituales. ¿Se entiende? Pero los que ya hacés. ¿Sí? Bien. Un ratito más, aguanten, antes de ir al baño. Bien, esto ya lo vimos. Ahora lo preguntaron, ¿no? ¿Y si es de tipo desconocido? ¿Y si es de tipo desconocido? ¿Y si es de tipo desconocido? Será de tipo desconocido. Lo único que dice nuestra normativa, ¿sí? Es que en el proceso de inscripción, porque si es de tipo desconocido y viene a ser un acto aislado, olvídate, no pasa nada. ¿Queda claro? ¿Cuál es el problema? No pasa absolutamente nada, porque es un acto aislado. No requiere inscripción de ningún tipo. Ahora, si viene a abrir sucursal o viene a conformar sociedad, el proceso que exige de inscripción, ¿sí? El proceso que exige de inscripción, ¿sí? Se tiene que ajustar a las exigencias de la sociedad anónima. No es que lo transforman en sociedad anónima, sino que el proceso, en cuanto a publicidad, ¿sí? En cuanto a la inscripción, tiene que seguir las pautas del tipo social más complejo, que es la sociedad anónima. ¿Por qué? Porque al ser de tipo desconocido, para inscribirse, ¿sí? Se le aplica el procedimiento que nosotros le aplicamos a la sociedad más compleja. ¿Por qué la más compleja? Porque la sociedad anónima es la que está destinada, después lo vamos a ver, a los grandes emprendimientos, supuestamente, a unir capital y demás. Entonces tiene mayor control de inscripción, ¿sí? La inscripción y el proceso de inscripción se tiene que adaptar, ¿sí?
al criterio del máximo rigor previsto, se dice en la ley, que es el de la sociedad anónima, ¿sí? Corresponde al juez de la inscripción determinar las formalidades a cumplir en cada caso, dice en la inscripción. No es que no te lo van a inscribir, ¿sí? Pero lo que vas a tener que cumplimentar tiene que ser sujeto al criterio que se le exige a las sociedades anónimas en nuestro país, ¿sí? No es que se transforman en sociedad anónima, no hay nada de eso. Pero el proceso de inscripción sí tiene que tomar la guía de la sociedad anónima. ¿Comprendido esto? Hay algunos que dicen de la Profe, sociedad pero anónima se la abierta. inscriben, toma un tipo de la Ley General de Sociedades, No, porque si no sería de la sección no. cuarta. Inscribís una sociedad de tipo desconocido. Porque está bien, no hay problema el que se le desconectó, no leí el nombre. Ojo, las sociedades extranjeras, en cuanto a la forma y existencia, se rige por el país de origen. Si te viene una de tipo desconocido, es de tipo desconocido. Nosotros no tenemos por qué juzgarlo. ¿Me entendés? El tema es que el proceso de inscripción acá, porque estamos hablando de ejercicio habitual, ¿sí? Se rige por el procedimiento de la sociedad anónima. Lo que le exigimos a una sociedad anónima para inscribirse, ¿sí? La publicación de tantos días, acreditar tal cosa, etcétera, etcétera, es para esa sociedad. Pero no cambiamos el tipo, es de tipo desconocido. No es que se transforma, no es que le obligamos a la transformación. ¿Sí? Si no está constituyendo sociedad. ¿Me explico? Tranquilamente puede venir. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Queda claro? Esto es una pregunta, Doc. Sí. ¿Esto no implica que en una responsabilidad futura tenga que adaptarse a lo de la sociedad anónima? ¿Se va a seguir rigiendo por la ley de su constitución? No, porque claro, y ahí está. Puede venir una sociedad anónima, las company, por ejemplo, pero ponele, no sé, voy a decir un absurdo, que tengan responsabilidad ilimitada los socios. Bienvenido. Va a responder ilimitadamente los socios. Y son accionistas en ese tipo social. ¿Entiende? Sí, ningún problema. Ningún problema. Generalmente no es así, ¿no? Estoy hablando del absurdo. ¿Sí? Estoy hablando del absurdo, Gonzalo. Pero sí, se rige por la ley de constitución. Aparte, no hay transformación acá, ojo. ¿Qué? Profe, nosotros es incuestionable la forma y la existencia de su constitución. Nosotros es incuestionable. No le reconocemos. Entonces, no podemos, si es atípico, es atípico. Es atípico, lo que sí, si es atípico, es que en nuestro derecho algo pasa. Entonces, bueno, vamos a exigirle el máximo rigor, ¿sí? En el proceso inscriptorio. Pero nada más. ¿Sí? Pero nada más. Bien. Vamos a lo último. Este es el 119, perdón, ese artículo, si no los puse ahí. Ahora, ¿y si una sociedad extranjera actúa sin inscripción? ¿Es inoponible o es una sociedad irregular, no? Es la gran pregunta. Se entiende que sociedad irregular no puede ser, porque la sociedad irregular es una situación prevista para los tipos nacionales, para las sociedades nacionales. ¿Me explico? ¿Sí? Con lo cual, las situaciones nacionales, quiero decir, ¿no? Porque después vamos a ver que las sociedades atípicas, esto lo van a ver dentro de 2 clases, las sociedades atípicas nacionales son irregulares después. Entonces, se inclinan por interpretarse que es inoponible. ¿El qué? El ente societario. ¿Queda claro? El ente societario es inoponible. Si llegamos a encontrar una sociedad extranjera que actúa sin haber sido inscripta acá, ejercicio habitual, ¿sí? o constitución de sociedad es medio difícil, pero el ejercicio habitual, parecería que no es irregular, porque si no la estamos beneficiando. Es inoponible, y si es inoponible, la personería responde al representante.
¿Se entiende? Ojo, en este caso, porque emplazamiento en juicio es emplazamiento a través del representante, cuando hablamos de eso, es otra cosa, ¿sí? Pero en este caso, si es inoponible, ¿y quién actúa? Si es inoponible la personalidad y el que firmó. ¿Comprendido? ¿Sí? El representante. Sí, doctor. Bien, yo les propongo retomar en 15 minutos. ¿Les parece menos 20? ¿Menos 20, menos cuarto? Menos 20. Perfecto. Perfecto. Sí, estamos todos contentos, me imagino. Yo dejo de grabar, esto no lo tienen que decir mientras estamos grabando. A ver, ahí está, digan que están tristes.